Gloria a Dios. Pues estamos en este seminario, como nombre tiene, asegurando la provisión de Dios en tiempos difíciles. Puede usted sentarse, tomar todos su libreta, su pluma, y así entonces vamos a empezar con este seminario. Les pido que si tienen alguna pregunta, levanten la mano para que les pueda dar lugar y poder así entonces resolver esas preguntas o esas dudas que tenemos. Que Dios sea hablando a nuestro corazón. Amén. Entonces, como punto principal, quisiera que pusieran el número 1. Y el número 1 es el dinero. El dinero. Y es que el dinero, hermanos, es el medio para satisfacer nuestras necesidades. Entonces el dinero es el medio que nosotros tenemos para satisfacer nuestras necesidades de consumo. Es un medio, póngale, es un medio. No un fin. No un fin. En la primera carta de Timoteo, nosotros podemos leer en el capítulo número 6, y tenemos ahí el verso número 10. Y entonces la Escritura dice de la siguiente manera: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces iniciamos nosotros viendo que el amor al dinero es malo. Toma, te doy estas, Edith, para que las tengas todas y las puedas repartir. En un momento yo te digo. Muchísimas gracias, Edith. Y entonces, hermanos, nosotros observamos acerca de lo que es el amor al dinero, viene la prevención. ¿Por qué? Porque entonces nosotros podemos hacer con el dinero buen uso o mal uso. Pero cuando nosotros amamos el dinero, entonces se siembra una raíz de mal en nuestra vida. De toda esta palabra, de la Santa Biblia, de Dios, las 2/3 partes de esta palabra hablan más del dinero que del cielo. Entonces desde ahí nosotros necesitamos tomar en cuenta por qué tenemos tantos problemas con el dinero y por qué es necesario entonces tener una enseñanza en donde nosotros podamos comprender cómo es que Dios administra la riqueza y cómo es que Dios entonces quiere transmitir de una forma correcta nuestra vida para que nosotros logremos entonces ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da. Así es que la Biblia habla más del cielo, porque Dios sabe el peligro del tropiezo que puede causar el dinero. Ese peligro que le hace al hombre daño. Y nosotros necesitamos entonces abrir los ojos y darnos cuenta, si Dios habla tantas veces acerca de las cuestiones del dinero, de la administración, de los recursos, de todas estas cosas, y hace tantas precauciones, entonces quiere decir que hay algo que nosotros necesitamos observar para poner atención en cómo nosotros vamos a ser conducidos con el dinero.
Seguro es que todos nosotros en alguna ocasión hemos tenido algo que se nos hace mucho de dinero, y también es seguro casi que en esas ocasiones quizá usted haya perdido algo de ese dinero, ya sea por un mal negocio, ya sea por una mala forma de poder llevar la administración, el recurso, o ya sea porque lo perdió literalmente, lo tiró. Pero todos de alguna manera hemos perdido dinero, todos de alguna manera hemos pasado por una mala administración. Entonces, ese peligro nos hace a nosotros el que pongamos atención y observemos. Si Dios habla tanto de eso, yo tengo que poner atención, si no, no voy a poder salir en cuanto a los recursos adelante. El dinero se asocia con la felicidad. Entonces la persona piensa que el dinero los va a hacer felices, ¿verdad? Y que teniendo dinero ellos van a lograrlo todo, van a tenerlo todo. Se asocia con la seguridad. Entonces las personas piensan que si tienen dinero se sienten seguros, y por eso es que hay tantas personas que se molestan si no traen dinero en la bolsa. No saben vivir si no tienen dinero en su cartera, en su monedero. Son de esas cosas que uno tiene que ir observando, ¿verdad? El dinero se asocia con el poder y también con el estatus social. En Lucas capítulo número 12, versículo número 15, Lucas capítulo 12, en el versículo número 15, la Escritura nos dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces nosotros vemos, lo primero que se está resaltando a nosotros es que el dinero puede causar una raíz que nos lleve hacia el mal, y que además de todo esto, el dinero no es la vida, y la vida no es la abundancia de los bienes. El dinero satisface una necesidad, no encuentra una felicidad. Puedo comprar armas o guardianes, pero no compra el dormir seguros. Entonces desde ahí ya empezamos a darnos cuenta para poner las bases. Recuerde que yo les estoy dando la introducción y que el pastor Víctor Venegas le dará seguimiento a todo esto, pero hay que sentar las bases, poner un cimiento claro para que entonces nosotros sepamos realmente por qué caemos en esas trampas y por qué no tenemos esa provisión que Dios espera darnos siempre, y más ahora en estos tiempos tan difíciles que necesitamos. Ok, entonces, ¿cómo manejamos el dinero? ¿Cómo manejamos el dinero? Manejamos el dinero igual que nuestra condición espiritual. De la misma manera, cuando nosotros llegamos a Cristo, entonces nosotros, si queremos tener una buena comunión con Dios, empezamos a buscarlo a través de la oración, a través de la lectura, a través del ayuno, a través de las prácticas que Dios manifiesta en su palabra. Empezamos a congregarnos, empezamos a tener entonces devocionales o una vida espiritual. Pero si nuestra vida espiritual es mala, entonces también nuestra condición en cuanto a la administración de los recursos
empezamos a tener una condición equivocada. Cuando nosotros venimos a la iglesia y pensamos que al llegar a la iglesia vamos a recibir el paquete de riqueza en nuestra vida solo por el hecho de venir a la iglesia, entonces estamos cometiendo un error en esos pensamientos. En Mateo capítulo número 6, en el versículo 33, Mateo capítulo 6, versículo 33, y quiero que se dé cuenta que hemos ido tocando diferentes citas bíblicas y todas hacen referencia a las cuestiones de los recursos, del dinero. Entonces la escritura dice en Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Alguno de ustedes lo tiene ya? Por favor, Raúl, en voz alta, bien fuerte, denle lectura por favor al verso 33. Muy bien, entonces el dinero es igual a nuestra condición espiritual y dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ok? Dice ahí, eso es lo primero que tenemos nosotros que hacer, buscar a Dios primero. Porque cuando buscamos a Dios primero, de esa forma sencilla, usted entonces va a tener la bendición directa de Dios. Los errores que se cometen es que nosotros queremos buscar una manera que se nos haga cómoda a nosotros. Nosotros queremos buscar a alguien que nos facilite el dinero, los recursos. Nosotros queremos entonces buscar la manera de que sea más fácil. Hay personas que hacen asociaciones civiles porque entonces ellos lo que buscan es que se les dé algo sin tener que meter las manos, sin que les cueste nada, sin trabajar, solamente estirando la mano para recibir. Entonces hay personas que generan, pero de una manera equivocada. No fueron a pedir la bendición de Dios, fueron a pedirle a alguna asociación que les pudiera proveer de algo. Por ejemplo, alguna tienda departamental, alguna tienda de estas de supermercado. Entonces se les hace una solicitud para que les den la merma o lo que queda, y entonces las personas van a recoger todo esto y de ahí lo que hacen ellos es venderlo. Pero eso se da a razón de poder ayudar al necesitado. Pero las personas sacan eso, pero para hacer negocio. Entonces ahí por la Ciudad de México, entre el eje 6 y el eje 5, hay una colonia en donde se ponen puestos donde la gente vende toda esa merma. Pero esa merma no se las dieron para hacer negocio, se las dieron para que pudiesen tomar un sustento. Entonces la gente tomó esos recursos, esas cosas, y los utilizó mal y no para lo que son. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar primeramente el reino de Dios. Mateo capítulo 6, verso 19. Verso 19. Entonces dice la palabra ahí en Mateo capítulo 6, versículo 19. Bien fuerte todos juntos a las 3. 1, 2 y 3. Entonces empezamos a darnos cuenta, ¿cómo es que estamos haciendo nosotros? ¿Cómo manejamos nosotros el dinero? ¿Cómo pensamos acerca del dinero? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Desde aquí ya usted tiene que empezar a percatarse cómo lleva las cosas, ¿verdad? En Romanos capítulo 13, versículo número 8, Romanos capítulo 13, versículo número 8, después de haber visto lo que dice en Mateo 6, 19, de que no debemos hacernos tesoros en la tierra,
La gente quiere entonces tener una riqueza desmedida en la tierra. Pero así como llegamos sin nada a esta tierra, así saldremos de esta tierra sin nada. Pero yo quiero vivir bien, y yo quiero ser prosperado, y yo quiero tener riqueza, y quiero aumentar. Bueno, descubramos cómo es que lo podemos hacer de una manera correcta y sana. Amén. Romanos capítulo 13, verso número 8. Juntos, por favor. 1, 2 y 3. Muy bien. Entonces, la única deuda permitida a nuestra vida es el amor. Entonces, cuando la mujer le dice al hombre, es que yo quiero que tú me digas que me amas, y él dice, bueno, pero es que yo te amo, no te lo tengo que decir a cada rato. En realidad sí tendría que decírselo a cada rato. ¿Por qué? Porque es lo único que Dios permite que nosotros nos debamos. Entonces, cuando yo le digo a Abraham que lo amo, tengo que ser demostrativo. Es la única deuda que nosotros podemos tener. Si nosotros tenemos deudas, las deudas nos van a llevar a la miseria, a la pobreza, a la escasez. En términos espirituales, todo lo que he mencionado tiene que ver con cuestiones de las obras de las tinieblas que oprimen a las personas, y entonces las personas no pueden salir adelante porque se encuentran sumergidas en las deudas. Dios nos dice que no debemos de deber nada a nadie. En Proverbios capítulo 22, versículo 7, Proverbios 22, 7. Búsquelo rápidamente. Proverbios 22, 7. Y el proverbio dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. La palabra siervo se traduce como esclavo. Entonces, la persona que pide prestado se vuelve esclavo del que le presta. Dios no quiere que nosotros vivamos en esclavos a una deuda. Por eso es que nos alerta y nos está diciendo una serie de cosas. Va preparando nuestro corazón para que tengamos entendimiento claro de que nosotros no podemos caer en esas trampas, sino que nosotros necesitamos forzosamente entender que por algo se hablan 2/3 partes de la Escritura acerca del dinero. Nos necesitamos dar cuenta que si nosotros dejamos a la ligera eso, estaremos sufriendo constantemente por razones de escasez. La pobreza es una maldición. La pobreza es una maldición. Dios quiere que el hombre tenga dominio sobre todo lo creado y que sea prosperado. Eso es lo que Dios quiere entonces, que el hombre tenga todo ese dominio, de tal manera que cuando Dios nos da algo, nosotros lo tomamos en posesión. No es nuestro, es prestado. Dios nos lo dio, todo le pertenece a Dios, pero Dios nos lo quiere dar para que nosotros lo multipliquemos y gocemos del beneficio. ¿Ok? Entonces, cuando tú prosperas, tus hijos van a gozar de ese beneficio. Pero ellos no trabajaron, ellos no hicieron nada por eso. Tú fuiste el que buscaste el salir adelante a través de la forma correcta. De tal manera que el día de hoy tus hijos
duermen en una cama linda, tienen una casa, tienen ropa, tienen comida y tienen todas las cosas, y ellos solamente disfrutan del beneficio que sus padres les proveen. Entonces eso es lo que Dios quiere. Dios quiere derramar a nuestra vida como sus hijos. Nosotros somos sus hijos y Él quiere darnos. El asunto es que nosotros sepamos recibir de Dios, y entonces lo que nos dé Dios lo sepamos cuidar para multiplicarlo mejor. En Eclesiastés capítulo número 10, versículo 19. Fíjese que les he estado dando muchas citas bíblicas para que vean cómo es Dios el que les está hablando a través de la palabra. Porque cuando se habla de dinero, de administración, de riqueza, entonces la gente tiende a pensar mal, porque ellos piensan, voy a ir a ese lugar y en ese lugar me van a quitar mi dinero. No voy a ese lugar mejor. Pero es porque no han conocido la palabra. La palabra nos previene acerca de cómo debemos nosotros de administrar los recursos para así poder gozar de ellos. Dios quiere que gocemos de todos esos beneficios, pero nos quiere enseñar cómo debemos gozarlos. El día de ayer me decían los hermanos de Toluca, uno de ellos me dijo, ¿y cómo es que ha logrado todo esto en tan poco tiempo? Entonces yo agarré y le contesté inmediatamente y le dije, es que he puesto cada peso en su lugar. En la administración tú tienes que aprender a poner cada peso en su lugar. Es decir, el dinero no está en mí, el dinero está en la obra, y entonces manifiesto. Hay dichos populares que manifiestan una verdad, y estos dichos dicen que el dinero y el amor no se pueden esconder. De tal manera que cuando nosotros tenemos algo y lo hacemos lucir, porque lo ponemos en el lugar correcto, entonces se mira. No es que tengas un montón, lo que sucede es que sabes ponerlo en el lugar correcto. Amén. Les decía yo que era Eclesiastés capítulo 10, verso número 9, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos ahí, ¿verdad? A ver, ¿cuál les dije? Eclesiastés capítulo número 10, verso 19. Verso 19. Muy bien. ¿Me ayudan a darle lectura? Todos juntos, por favor, al verso 19. 1, 2 y 3. Muy bien, entonces nosotros leemos esta parte. El dinero sirve para todo, para bien y para mal. Entonces puedes hacer una fiesta, un gran banquete y disfrutar de ese gran banquete, pero como tienes dinero, entonces tú dices, bueno, tengo dinero para unas botellas de vino, de alcohol. Entonces te puede servir para disfrutar con tu familia en un gran banquete donde todos se gocen, pero también puedes caer en el error de entonces enviciarte porque tienes el recurso para comprar algo que te lleve a caer preso de algún vicio. Entonces el dinero sirve para el bien y para el mal. Depende de la actitud del hombre. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Por eso es que nosotros debemos de aprender de una forma sencilla, clara, de la palabra de Dios, qué es con todo el dinero. Y en esa manera entonces nosotros sepamos, porque Dios va a abrir nuestro ser para ver lo que hay detrás de nuestro corazón, en lo más profundo, en lo más íntimo. Y si Él haya maldad en nuestro corazón, entonces Él nos va a manifestar a través de redarguirnos que nosotros estamos queriendo tener dinero, querer sacarnos la lotería, querer tener una herencia, pero para cosas que son equivocadas. El dinero se puede usar para bien o para mal. La pregunta sería, ¿para qué tú quieres el dinero? Y tienes que preguntarte, ¿para qué quiero tener dinero?
Es necesario que lo hagas, porque de la actitud de su corazón, entonces se podrá ver la manifestación de Dios sobre tu vida. Hay gente que tiene un montón y Dios le da y le da y le reparte cada día más. ¿Por qué? ¿Y por qué no a mí? ¿Qué es lo que yo tengo en mi corazón que no puedo gozar del beneficio que Dios quiere darme? Entonces, hay principios que nos llevan a la prosperidad. Hay principios que nos llevan a ser prosperados. Quizá se afane en trabajar y trabajar para tener muchos bienes. Entonces hay personas que dicen, bueno, quiero dinero. Fíjense que nuestra sociedad se acostumbró por mucho tiempo de parte de los padres a decir a los hijos, no tengo dinero, cuando los hijos le pedían algún juguete o algún dulce. Algunos de ustedes quizá vivieron esa época donde los padres decían, no tengo dinero y no te lo voy a comprar. Entonces los hijos crecieron con la necesidad de generar dinero a toda costa. Los padres no supieron entonces decir, bueno, por el momento no te lo voy a dar, te lo daré después. Y era más sencillo haber tenido una respuesta sembrada en el corazón de uno como niño, sabiendo que nuestros padres tenían los recursos, pero que simplemente ellos habían determinado que no era el momento que nosotros tuviéramos tal o cual cosa. Pero sin en cambio se nos marcó a nosotros diciéndonos, no tengo dinero. Entonces la generación siguiente lo que hizo fue crecer queriendo adquirir materialmente todo lo que más se pueda. Y para eso necesitaba dinero. Entonces ahora tomó una mala decisión y empezó a querer generar dinero no importando la manera. Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Es verdad eso. La Escritura dice en Mateo capítulo 16, versículo 26. Mateo 16, 26. Y la palabra de nuestro Señor nos dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces las personas se afanan por el trabajo y el trabajo y el trabajo y el trabajo, pero no por buscar a Dios afanosamente. Y con lo primero que empezamos fue con que si queremos prosperar, lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios. Pero el hombre entonces cambia el patrón, cambia el camino. Él quiere su propio camino y entonces se afana por tener riqueza. Entonces dice, tengo que trabajar. Vamos a congregarnos el día domingo para alabar a Dios. Bueno, es que lo que pasa es que yo no tengo para pagar la renta, yo tengo que trabajar. No tengo que comer, yo tengo que trabajar. Y entonces empieza a poner excusas, justificaciones, y empieza a buscar alguna manera de obtener los recursos cuando la palabra le dijo, si tú buscas primeramente mi reino, entonces yo te voy a proveer de todo lo que tú necesitas. ¿De qué le sirve si pierde su alma? Se perdió porque se alejó del camino del Señor y dejó de ser bendecido por Dios mismo. Es Dios el que quiere bendecirnos de una manera especial.
Es Dios el que quiere traer riqueza a nuestra vida. En la tercera carta de Juan, y nosotros vemos ahí en ese capítulo 1, búsquelo rápidamente, tercera carta de Juan, capítulo 1, el verso número 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces el deseo de Dios es genuino, es real. Dios quiere que nosotros prosperemos, pero lo quiere hacer a su manera, no a nuestra manera. Dios quiere que nosotros prosperemos en nuestra alma. ¿Y saben? Cuando nosotros partimos al hombre, necesitamos saber que la carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 5, en el verso número 23 de la primera carta, nosotros leemos algo que nos abre el panorama acerca de cómo nosotros somos estructurados por Dios en nuestro ser. Y la escritura dice ahí, en esa parte, primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 23. Muy bien, lo tenemos, ¿verdad? Podemos leerlo muy fuerte. 1, 2 y 3. Muy bien. Entonces, la estructura del ser humano es que el ser humano tiene un cuerpo, pero que si el ser humano pudiera entonces tener un cierre y sacar de él, sacaría entonces su alma, pero es el mismo individuo, solo que tiene un cuerpo tangible y ahora entonces tiene un alma. Pero si pudiéramos abrir entonces el siguiente cierre, entonces podríamos sacar el espíritu de la misma persona, del hombre. Entonces, la idea que se presenta cuando nosotros leemos ahí en la tercera carta de Juan, que Él quiere que prospere nuestra alma, es que en nuestra alma se guarda el depósito de los deseos. Ahí tenemos los recuerdos, los anhelos. Ahí está nuestro intelecto. Y cuando alguien nos pregunta cuántos son 2 más 2, entonces en nuestra alma hemos guardado lo que hemos aprendido y contestamos 4. Porque está guardado ahí. Ahí es donde se deposita entonces el anhelo del corazón. Y cuando nosotros vamos a la palabra, entonces la escritura nos lleva a comprender, bueno, es que yo quiero esto, o yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Cuando nosotros vemos esto, lo miramos que está en nuestra alma. Esos deseos, eso que nosotros anhelamos, eso que nosotros deseamos en nuestro corazón y que queremos tomar, está ahí depositado. De tal manera que vamos al Salmo 37, versículo número 4. Salmo 37, versículo número 4. Y entonces la palabra de Dios dice: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu alma. Entonces nosotros tenemos un deseo genuino de una manera sana.
porque nosotros podríamos estar pensando: Señor, provéeme de un vehículo para que yo pueda llegar más rápido a la iglesia o pueda llevar a toda mi familia mejor. El deseo es genuino y está bien, está dentro de nuestra alma. Entonces Dios desea que tu alma sea prosperada. Entonces, cuando buscamos a Dios, porque leemos la palabra, en el versículo 3 al 5 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces, no está mal que el hombre desee ser prosperado y desee tener más. La forma es lo que es incorrecto para muchos. Algunos alejándose de Dios y tomando como Dios su trabajo, rindiéndole culto en el día que es sagrado, que es santo, y dejando el día de Dios, cuando en el día de Dios nosotros somos bendecidos abundantemente. Pero si no entendemos esa verdad, entonces los afanes, los deseos del corazón empiezan a ser cambiados, empiezan a ser turbados, y los deseos del corazón empiezan a querer, pero a querer de una mala manera. Entonces uno está más preocupado por el obtener cosas que por el honrar a Dios, que Él es la fuente de toda provisión. Él es el dueño de todo el universo. Él tiene en su mano todo el poder, y en Él está el darle a alguien o quitarle. Está en su mano, de tal manera que cuando las personas logran comprender lo que dice en el primer libro de Crónicas, capítulo número 29, entonces ellos descansan porque ven una bendición especial. Tenemos nosotros ahí el primer libro de Crónicas, en el capítulo número 29, y en el versículo 11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Si nosotros leyéramos entonces todo el capítulo, nos daríamos cuenta cómo es que Dios es el que da o quita esa riqueza. Es Dios el que nos ha dado un presupuesto, y nos da un presupuesto anual a nosotros para que nosotros logremos multiplicarlo. Cuando nosotros no hacemos eso, entonces lo que Dios hace, porque Dios no cambia, tenemos que saber eso, Dios no cambia, Él es inmutable, tiene 5 atributos la divinidad. La divinidad, es decir, para ser Dios se necesita ser omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pero se necesita la eternidad y la inmutabilidad, es decir, no cambia. ¿Ok? Entonces, como tiene los 5 atributos de la divinidad, es Dios. Y Dios no cambia en sus maneras, no las va a cambiar por ninguno de nosotros. Debemos de entender eso. Entonces, si Dios me dio algo a mí, yo lo desperdicio. Si me lo puso en mis manos, si yo lo desperdicio, entonces al paso del tiempo Dios, que sabe administrar las cosas correctamente, lo que va a hacer es quitarme a mí, porque yo no soy un buen administrador, y se lo va a dar a otro que sí lo sepa administrar, porque la Escritura enseña el principio de que
al que sabe administrar, al que tiene, se le da más. Pero la Escritura muestra claramente que al que no, se le quita aún lo que tiene. Y eso que tiene, se lo da al otro. Ese principio no lo va a cambiar Dios nunca, ni por mí, ni por usted. Es un principio de Dios. Dios es inmutable. Entonces lo que me deja entender a mí es que si Dios puso algo en mis manos, yo tengo que hacer que se multiplique para que Dios sume más a mi vida. Yo lo tengo que llevar a la multiplicación. Dios quiere que seamos prosperados espiritual y materialmente. ¿Cómo? Buscando primeramente el reino de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, entonces nosotros empezamos con el pie derecho. Entramos por la puerta grande. Entramos al lugar de la bendición de Dios. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, Eclesiastés capítulo 2, versículo número 26, dice la palabra de Dios: porque al hombre que le agrada a Dios, le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da, fíjense bien que le da, el trabajo de recoger y amontonar. Pero fíjense qué tremendo después. Ayúdenme a darle lectura a esa tercera parte. 1, 2 y 3. Es decir, que se lo quita a este que trabajó, se esforzó, se mató, ahí estuvo. Se lo quita Dios a ese, porque ese se olvidó de Dios. Y a este que se acordó de Dios, se lo quita y se lo da para multiplicarle. Entonces dice la Escritura, dice, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Todos juntos leamos nuevamente el verso número 26. Juntos, por favor. 1, 2 y 3. Entonces nos deja ver con claridad la palabra. El hombre que agrada a Dios es prosperado. Y no tuvo que hacer nada más. Simplemente buscar la dependencia de Dios agradándole al Señor. Pastor, pero entonces no voy a trabajar. No, sí vas a trabajar, pero tu trabajo va a ser multiplicado y además Dios le va a quitar a aquel para dártelo a ti. ¡Qué locura! Por eso es que la palabra de Dios tiene que ser creída como un acto de fe. Tiene que venir fe, pero esa fe yo no la genero. La fe también viene de parte de Dios. Y si esa fe me alcanza a mí, entonces yo puedo bajar los recursos que creo están en la palabra. Y como ahora conozco el texto bíblico me abre los ojos, el panorama, y entonces yo digo, Señor, yo quiero agradarte a ti, porque si te agrado a ti, entonces tú me vas a dar a mí prosperidad. Y esas son las formas de trabajar de Dios. Dios quiere que prosperemos. De tal manera que tiene que quedar clarísimo que lo primero es buscar el reino de Dios. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 8, versículo número 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 8, versículo número 9. Vayamos ahí rápidamente. Y cuando usted lo tenga, vamos a darle lectura bien fuerte. Vamos a darle lectura bien fuerte, de tal manera que entonces la palabra pueda oírse con claridad. Muy bien, démosle lectura a las tres.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué quiere Dios hacia nuestra vida? Que nosotros seamos enriquecidos. Es un acto que Dios hizo. Es como cuando hablamos acerca del hombre y que el hombre es la autoridad o la cabeza. Y de forma bíblica, de forma correcta, el hombre, que nace varón, el hombre no pidió ser cabeza. Es un acto de Dios transmitido por designio de Dios. El hombre entonces se vuelve cabeza de su hogar, pero el hombre no hizo nada para hacerlo. El hecho es que nació como varón y automáticamente Dios le otorga la autoridad como cabeza. Solo por eso. Entonces, cuando nosotros vemos, Dios lo que quiere es traer riqueza a nuestra vida, de tal manera que entonces experimentemos el ser enriquecidos por Cristo. Pero nosotros necesitamos buscar primeramente a Dios. Si queremos entonces prosperar, la forma más correcta y sana es buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Ok, vayamos también ahí a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 8 al 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 8 al 11. Muy bien. Ya lo tengo por acá. Y es del 8 al 11. Entonces, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Recordemos que es gracia. Gracia es favor inmerecido. Y dice que abunde todo favor que no merecemos. Pero Dios es bueno. Entonces Él me quiere dar a mí ese favor que yo no merezco, pero me lo quiere otorgar el Señor. Y entonces sigue diciendo, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue diciendo, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia. Todos juntos el 11. 1, 2 y 3. Entonces, el secreto está en honrarle, en darle gracias. Quizá hoy tú dices, es que yo no quiero comer eso. ¿Qué hay? Chilaquiles, pero no hay bistec. Ah, no, yo no quiero comer eso. Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos agradecidos con lo que tenemos. Y cuando somos agradecidos, entonces Dios le pone el bistec. Porque ya nos dio los chilaquiles, ahora nos aumenta en provisión, porque Él lo que quiere es que nosotros seamos enriquecidos. Y usted se da cuenta cómo ese texto claramente está hablando precisamente de los recursos materiales. Y así nos lleva a Dios, Hay que agradecer a Dios, porque ese principio es el que nos hace que Dios nos aumente cada día más. Cuando la gente se la pasa quejándose y dice, es que eso no quiero. Cuando la gente no alcanza entonces a comprender que el agradecimiento es la llave que nos abre la puerta a la bendición, entonces la gente está cerrándose una provisión extra. Si nosotros, teniendo a nuestros hijos, les enseñamos a nuestros hijos cuando alguien les da un dulce, dale las gracias.
¿Cómo se dice? Dile gracias. Y enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos. Pues es lo mismo, el Padre está esperando que nosotros seamos agradecidos por todo lo que Él nos da. Hoy podemos darle gracias a Dios porque tenemos vida. Y algunos de ustedes que han estado cerca de alguien que ha partido, sabe qué importante es darle gracias a Dios, porque nos ha dejado vivir un día más. Entonces nosotros necesitamos ser agradecidos por todo, por todo, por todo. Y si somos agradecidos por todo, entonces metimos la llave correcta para que la provisión se siga aumentando a nuestras vidas. De tal manera que cuando vemos esto, hermanos, podemos nosotros dar como principio básico, el reconocimiento de que todas las cosas pertenecen a Dios y que nosotros solo somos administradores de todas esas cosas. ¿Tienes casa? No es tuya, es de Dios. ¿Tienes de comer? Es de Dios. Y así. Y cuando uno aprende a ser agradecido y aprende de dónde viene la provisión no viene de nosotros, es por la misericordia de Dios que nos alcanza. Por eso debemos de dar gracias a Dios en todo tiempo. Lo enseña la palabra y es un hábito que debemos de adquirir para que la bendición se abra. Cuando nosotros vayamos a trabajar, entonces vamos a abrir nuestro negocio y la gente va a llegar porque la bendición está sobre nuestro negocio. Cuando nosotros vamos al trabajo y somos empleados, entonces el jefe nos mirará con buenos ojos porque nosotros sabemos dar gracias a Dios en todo. Y así en cada una de las cosas. Si usted vende algo o desarrolla algo, usted tendrá la bendición si usted aprende a ser agradecido con el Señor. Amén. Hay que reconocerlo en todas las cosas y hay que saber con claridad, solo somos administradores. Proverbios capítulo 11, versículo número 25. Proverbios capítulo 11, versículo número 25. La Escritura nos dice en este Proverbio 11, 25, dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. A veces las personas vienen y nos piden algo. Nosotros debemos aprender a ser generosos y brindarnos al dar. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros siempre vamos a tener, siempre vamos a abundar, siempre vamos a ser prosperados. Todo nos lo va a arrimar Dios. ¿Por qué? Porque sabemos dar, porque sabemos ser generosos, porque reconocemos que Dios nos ha dado a nosotros lo que no merecemos y nos lo ha dado con toda generosidad. Entonces, cuando alguien le pida algo, como aquellos chistes que se sacan, me regala una tacita de azúcar, regálesela. ¿No tiene por ahí un jitomate? Dele el jitomate, pero déselo con agrado. Déselo reconociendo que usted puede vivir la palabra de Dios y así ayudar al prójimo, ayudar a las personas, y las personas puedan ser enriquecidas porque usted sembró en ellos, porque Dios siembra en nosotros. Amén. Entonces, de una forma sana, nosotros vamos aprendiendo las bases de asegurar la provisión de Dios, porque eso le agrada a Dios. No se trata de agradarme a mí, no es porque el pastor lo dijo, es que Dios dice en su palabra cómo podemos asegurar la provisión de Dios en tiempos difíciles. A ti no te va a faltar nada, Dios te lo va a estar retribuyendo si tú sabes honrar al Señor,
dándole a Él el primer lugar, agradeciéndole, sembrando en los demás. La prosperidad se alcanza de tres formas. La prosperidad se alcanza de tres formas. De tres formas se alcanza la prosperidad. El diezmo es el mínimo para devolverle a Dios las bendiciones que hemos recibido de Él. Esto es un mandato de Dios. En Malaquías capítulo 3, versículo 10 al 12, nos dice cómo es que podemos tomar la llave para sobreabundar. Y entonces la Escritura dice en Malaquías capítulo número 3, versículo número 10 al 12, de la siguiente manera: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces tú pones un negocio y resulta que cuando todos ven el negocio te lo chulean y todos quisieran tener tu negocio. ¿Por qué? Porque tu tierra es deseable. ¿Por qué? Porque Dios te ha prosperado. Y así podemos ver la primer forma de alcanzar la prosperidad, cuando nosotros sabemos sembrar correctamente. ¿Para qué? Para utilizar la llave de la abundancia. Ofrenda, entonces vemos nosotros, lo segundo, es lo que se da por sobre los diezmos. Es una siembra para engrandecer la obra de Dios y es voluntaria. Entonces deja de ser un mandato y se convierte en voluntaria. Ustedes saben, por ejemplo, con nosotros, nuestra ofrenda es de $1. Esa es nuestra ofrenda. Entonces, ¿cómo es que hemos logrado avanzar? Porque al utilizar los diezmos, al utilizar las ofrendas, al sumarlas y dirigirlas al lugar correcto, entonces se multiplica y avanzas. Es como aquel que tenía un vicio, era alcohólico, y esta persona llega el día de la quincena o llega el fin de semana, le pagan y se gasta ese dinero. Cuando llega a su casa ya no llega con todo el dinero que había ganado, ya le vino una merma. El vicio le está quitando la prosperidad. Pero cuando este hombre entra en razón y deja de tomar, entonces ese dinero que malgastaba ya, por lógica ahora lo tiene. Y como ahora lo tiene, ahora lo puede sembrar en su hogar. Y entonces el hogar de esa persona empieza a prosperar. Exactamente es igual, es poner el dinero en el lugar correcto. Si nosotros ponemos el dinero en solamente los deleites de la carne, entonces no vamos a ver una prosperidad, porque el dinero está puesto en otro lugar que no es en el que tiene que estar. De tal manera que nosotros nos damos cuenta de que hay personas que han tenido muchos recursos, mucho dinero, pero los pierden porque no lo saben poner en donde debe de ir. Si tú quieres que tu casa prospere, necesitas poner los recursos en tu casa para que prosperes. Nuestra ofrenda de peso
nos ha servido para avanzar. ¿Por qué? Porque está puesta en la casa de Dios junto con los diezmos. Entonces, por eso es que hemos avanzado, pero se necesita una correcta administración de los recursos y saber entonces para así avanzar contundentemente. Es decir, que si tú vas a construir tu hogar, tú vas a construir tu casa y ya tienes tu terreno, entonces lo que tú vas a hacer es empezar a comprar los materiales que necesitas, pero no compras cemento, porque el cemento, si le da el frío, se endurece y se echa a perder. Entonces tú dices, ¿qué compro? Entonces compras la piedra, compras el bloc, compras los anillos, compras la varilla y vas entonces adquiriendo esas cosas. Cuando llega el momento, tú ya no tienes que soltar todo el dinero de sopetón, sino que fuiste adquiriendo y llegó el momento de construir, entonces solo vas a comprar el cemento, porque ya tienes la arena, la grava y cada cosa. Cuando llegue ese momento, tu desembolso será menor y tu avance será mayor. Entonces se mirará, harás crecer tu casa. Si ya tienes tu casa y es necesario entonces hacer alguna remodelación, es exactamente lo mismo. El problema de nosotros es que nosotros queremos tener las cosas en pagos pequeños que nos llevan a pagar 2 o 3 veces lo que estamos adquiriendo. ¿Por qué? Porque no sabemos ahorrar, porque no sabemos poner el dinero en el lugar correcto. Es que hay dinero que hay que entregar para que se multiplique, porque es nuestra semilla, pero hay dinero que hay que ahorrar para tener los recursos para poder entonces avanzar. Y hay dinero que se tiene que utilizar para pagar las deudas. Y uno tiene que aprender a ser un buen administrador de todo eso. Y por tercero es la limosna. La limosna se da al necesitado. Proverbios capítulo número 28, verso número 27. Proverbios 28, 27. Búsquelo rápidamente, por favor. Y si alguien me puede decir la hora. Muchas gracias. Estamos bien en tiempo entonces. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 28, verso número 27. Ok. Lo tenemos todos, ¿verdad? 1, 2 y 3. Entonces, la limosna se da al pueblo, se da al necesitado, se da al menesteroso. Nosotros no damos limosna porque la limosna no se da a Dios. A Dios se le dan los diezmos y las ofrendas, las primicias, pero a Dios no se le dan limosnas. Entonces, cuando uno lee en Malaquías capítulo número 1, la Escritura nos dice de la siguiente manera: dice ahí la palabra de Dios en el versículo número 6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la
mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Porque a Dios se le da lo mejor, ¿verdad? Y el pueblo estaba dando lo peor. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. Imagínate que tú llegaras con tu papá o con tu mamá y le llevaras un perro muerto y se lo presentaras para que se lo comiera. Imagínate que tú llevaras algo que en lugar de ser gratificante para la persona a la que tú más amas, le diera asco. Entonces la Escritura dice, preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si haces estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces usted sigue leyendo ahí y ese capítulo le va a mostrar cómo es que nosotros traemos las cosas malas, pues no son una ofrenda agradable a Dios. A Dios siempre se le entrega lo mejor de todo lo que tenemos. Cuando nosotros venimos aquí, entonces algunos vienen agotados del trabajo, cansados del trabajo, pero cuando llegamos aquí tenemos que entender que tenemos que darle a Dios nuestra mejor alabanza y que tenemos que cantarle con todo nuestro corazón, y que todo lo que brindemos a Dios, ya sea en especie, económico, o ya sea nuestro sacrificio vivo de alabanza a Dios en la oración o en la alabanza o en la adoración, tiene que ser lo mejor que nosotros podamos entregarle a Dios. Entonces, cuando se despliegan todos los ejércitos de Dios sobre de este lugar, se despliegan las panderistas. Bueno, las panderistas tienen que entregarle su mejor ofrenda, su mejor forma de expresión, para que entonces Dios sea exaltado. Y nosotros, cuando cantamos y cada vez que nosotros presentamos algo, nosotros tenemos que saber que debemos de traer lo mejor siempre para nuestro Dios. Nosotros necesitamos disponernos y pedirle a Dios: dame fuerzas para que yo pueda alabarte como tú lo mereces. Y en ocasiones alguno de ustedes podrá venir quebrantado, ya sea de salud o por alguna situación. Alguno de ustedes podrá estar pasando por alguna situación difícil, por algún problema. Pero cuando usted entre a la casa de Dios, usted tiene que aprender que lo mejor le pertenece al Señor. Y cuando venimos nosotros y hacemos eso, entonces Dios derrama sobre nosotros fuerzas como las del búfalo, fuerzas sobrenaturales. Y entonces empezamos a gozar de la plenitud del gozo que nos hace comprender el versículo que dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque la fuerza espiritual de Dios viene a nuestra vida y nos enriquece. Podríamos estar enfermos, pero si sabemos honrar a Dios, entonces Dios es capaz hasta de traer sanidad a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Así es que dar limosna es como glorificarse a sí mismo. Hay personas que lo que hacen es que le dan a alguien y lo cantan, lo pavonean. Y Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Si tú ves al necesitado, al menesteroso, entonces de lo mucho que Dios te ha dado, algo podrás tomar para repartir a aquel que le hace falta. Y esas llaves
te van a abrir el presupuesto de Dios sobre tu vida, porque Dios va a ver que tú tienes un espíritu generoso para repartir con liberalidad a aquel que está necesitado. Pero es en el orden: primero Dios y después el prójimo. Es en el orden de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos en Hechos, se narra la historia en el capítulo 10 acerca de Cornelio el centurión. Y Cornelio el centurión entonces era un hombre piadoso, temeroso de Dios. No le conocía, era un idólatra, pero él creía que le conocía. Pero era un hombre bueno, era un hombre bueno. Y este hombre tenía recursos, tenía dinero, y había sembrado sus recursos en el lugar donde él vivía para que se levantara una sinagoga. Y entonces él puso recursos de él y él dijo: primero Dios. Y aunque él no era judío, porque él era un centurión romano, o sea que era un pagano lleno de ídolos, entonces él tomó los recursos que él tenía y los dio para que se estableciera un lugar de oración. Entonces levantó una sinagoga. Y entonces, cuando viene la situación de que se le habla a Pedro para que vaya a casa de él, las personas que interceden por este centurión le dicen a Pedro: este hombre es un hombre temeroso de Dios y ha aportado para levantar una sinagoga, es decir, en nuestros tiempos, un templo. ¿Para qué? Para que ahí se pudiese tener la palabra y la oración. Entonces, cuando las personas saben sembrar en el orden correcto, son bendecidas. ¿Qué le sucedió a ese centurión? Pues que Dios se manifestó con él y lo bendijo a él, bendijo a todos sus familiares y bendijo a todos sus amigos. Si usted lee todo el capítulo 10 de Hechos, usted se va a dar cuenta de todo eso. Los diezmos no son del pastor. Eso es un error. No piense de esa manera: los diezmos no son del pastor. No. Son de Dios. El pastor solo es el administrador principal de la casa de Dios. Solamente es un administrador de los recursos de Dios. Entonces es el mayordomo principal de la casa para poder llevar el orden de los recursos y sembrarlos en el lugar correcto. La persona más bendecida es la que da. Siempre tendrá abundancia. Yo les puedo dar como testimonio que a nuestra hermana Hortensia nunca le faltó nada, porque ella sabía sembrar en oración y sabía sembrar a través de lo que Dios le daba, siempre primero con Dios, en su diezmo y en su ofrenda, y nunca le faltó nada. Y muchos de aquí son testigos verdaderamente de eso. Así es que nosotros necesitamos entender con claridad: nosotros solo somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos, y Él se va a fijar cómo tú lo vas a dirigir, en dónde lo vas a poner. Y si tú lo pones en el lugar correcto y se multiplica, entonces lo que hace Dios es darte más, porque sabe que te puede poner ese encargo y que a ti no se te va a quemar en las manos ese dinero, que a ti no se te va a salir como el agua ese dinero de tus manos, que tú vas a saber dominar tus deseos para poder poner primero a Dios, y entonces Dios siempre te arrimará la provisión que tú necesites. A pesar de que los tiempos sean difíciles, Él siempre va a traer el sustento para dártelo a ti.
y te va además de eso dar para tus deleites, para tus gozos, para lo que desea tu alma, te lo va a proveer. Es que las fuentes de provisión, cuando uno aprende a tener una fuente de provisión correcta, siempre va a prosperar. Pero cuando no, entonces la fuente de la provisión que estás teniendo es de maldición. Porque hay diferentes fuentes. Hay fuentes de bendición y hay fuentes de maldición. El robar, el hacer negocios ilícitos, el tratar de conseguir dinero fácil, pero deshonesto, te lleva a perderte fácilmente. Entonces nosotros necesitamos saber de dónde está viniendo nuestra provisión. ¿De dónde me está llegando a mí la provisión? La palabra de Dios dice que Él no acepta ofrenda de prostitución. Entonces, si tú no estás honrando a Dios correctamente y lo que tú tienes es ilícito, entonces Dios no lo quiere en su casa. Él no lo quiere en su casa. Si las personas que se dedican a vender droga hicieran eso, Dios les diría, si Él estuviera presente: no, yo no quiero ese dinero en mi casa, porque es un dinero ilícito y ese dinero no debe de ser tomado nunca en la casa de Dios. Dios no acepta dinero de prostitución. Entonces, en tu casa tú tienes que pensar cómo llega el dinero a tu casa. Si el dinero a tu casa está llegando de una manera incorrecta, entonces tú tienes que ver: por eso es que no estoy prosperando, por eso es que estoy bajo una maldición. Si tú haces un negocio ilícito, es decir, le robaste a la persona con la que hiciste el negocio, tu dinero no se va a multiplicar, no va a prosperar, no se va a sobreabundar, porque hiciste algo incorrecto, algo malo. Entonces Dios no va a poner su mano sobre eso que tú hiciste mal. Dios va a quitar su mano. Tú quieres hacer el negocio, hazlo, pero Dios se va a quitar. Cuando nosotros hacemos las cosas correctas, entonces Dios bendice todo lo que pone en nuestras manos. Así es que necesitamos ser claros con todo eso, porque la Escritura lo resalta muchas veces. Vayamos ahí a Tito, capítulo 1, versículo número 7. Tito, capítulo 1, versículo número 7. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos aquí a Tito, capítulo número 1, versículo número 7. Y dice la Escritura: 1, 2 y 3. Entonces usted se da cuenta, fíjese bien, es necesario. Qué tremendo, ¿no? Y vuelve a resaltar la administración del ministro. Y le dice, tiene que ser un buen ministro. Y le dicen ¿qué? Y además de eso, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Hay gente que hace negocio de las oraciones que se elevan a Dios. Quiero que ore por mi casa.
Y entonces hay gente que cobra por ir a orar a la casa de alguien, o por el vehículo de alguien, o por que alguien se va a casar. Esas cosas son incorrectas para Dios y no se deben permitir ni hacer. Nosotros, como buenos siervos de Dios, debemos de entonces saber que Dios nos va a prosperar siempre que nosotros sepamos lo que dice, que seamos irreprensibles como administradores de Dios. ¿Dónde está el dinero de Dios? ¿Dónde? Para muestra, un botón. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta cómo es que Dios nos va llevando a todos, empezando por el ministro, a que sepa honrar a Dios con los recursos que no son de Él, porque nada de lo que tú tienes económicamente es tuyo, pero yo lo trabajé, dicen algunos. Pero fue Dios el que te dio la fuerza, la salud y el trabajo para poder proveerte del sustento. Amén. Entonces, cuando nosotros nos endeudamos, fíjese qué tremendo. Quizá tú te endeudaste porque dijiste, voy a comprar mi terreno. Es decir, Dios quiere que tengas una tierra propia. Dios quiere que tengas una tierra propia. En los días en los que tú estás aquí, Dios quiere que tú tengas una tierra propia. Pero el problema entonces no es el endeudamiento. El problema es decir, no la deuda como tal. El problema es no pagar las deudas o endeudarse tontamente con cosas que no debe uno de adquirir. En Romanos 13:8, nosotros lo leímos hace rato, la escritura dice, no debáis nada a nadie. Paga tus deudas, paga tus deudas. ¿Le debes a alguien? Págale. No te quedes con la deuda, porque recuerda que eso te va a matar. Muy bien.